Antes de entrar a lo que es la historia del rey Josías, quiero dar una pequeña introducción para que conozcamos un poco quién fue este rey, que la palabra de Dios lo menciona como uno de los últimos reyes buenos que existieron en la tribu o en el pueblo de Judá. Antes de la invasión de los babilónicos existió este rey. Él existió aproximadamente entre los años 639 al 608 antes de Cristo. Y sus hijos, dice la palabra de Dios, que fueron los últimos reyes que tuvo este pueblo. Josías, rey de Judá, fue un buen rey que quería obedecer a Dios. Dice su palabra, y para checar un poquito el contexto, que el papá de Josías fue el rey Amón, el papá del rey Amón fue el rey Manasés, y el papá del rey Manasés fue el rey Ezequías. Para checar un poquito el contexto y analizar cuál fue el trabajo que hizo este gran hombre. El rey Ezequías fue aquel rey, no sé si ustedes recuerden, que en algún momento determinado de su vida él enfermó de muerte. Y a través del profeta Isaías, Dios le dijo que arreglara toda su casa, porque ya era el momento de que él partiera. Dice la palabra de Dios que este rey pues oró, se humilló ante Dios y dobló sus rodillas y lloró y se quebrantó ante Dios, y Dios le dio 15 años más de vida. En esos 15 años más de vida le nació un hijo que se llamaba Manasés. Muy probablemente si el rey Ezequías hubiera sabido quién iba a ser su hijo, no lo hubiera pedido ese tiempo, porque dice la palabra de Dios que es Manasés, que fue el siguiente rey, que comenzó a reinar a los 12 años, fue uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Dios. O sea, un rey que hizo lo abominable delante de los ojos de Dios. Ese rey comenzó a reinar a los 12 años, Manasés. Vean nada más lo que hizo este hombre, fíjese. Dice que edificó lugares altos donde se le adoraba a los ídolos, levantó altares a Baal, imágenes a la diosa Acera, esa falsa diosa Acera. Dice que adoró a todos los ejércitos de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Eso es lo que hizo Manasés en los atrios, en el templo de Dios. Ahí levantó esas estatuas, esas imágenes, esos altares a esos dioses. O sea, burlándose y provocando a celos a nuestro gran Dios, a ese Dios del pueblo de Israel. Y no solamente fue eso, todavía dice que este hombre entregó a más de uno de sus hijos, lo pasó por fuego. O sea, una cosa increíble. Alguien que era y que representaba al pueblo de Dios, como el rey que él era. O sea, se hizo, dice la palabra de Dios, que peor que todos los pueblos que Dios destruyó de su alrededor. Ese fue el rey Manasés. Después de Manasés siguió el rey Amón, que fue el padre del rey del cual nosotros hoy vamos a dar la enseñanza. Dice que este rey Amón no fue menos que su padre. Su padre al final de sus días se arrepintió. Sin embargo, no sacó todo lo que tenía que sacar de lo que hizo ahí. Pero su hijo, el rey Amón, volvió otra vez a establecer toda esa idolatría y aún más que su padre. ¿Por qué menciono eso? Porque es importante que tengamos el contexto histórico que el cual vivió el rey Josías. Nosotros, y para poder entrar realmente a la historia del rey Josías, vamos a leer ahí en Segunda de Crónicas capítulo 34 versículo 1, lo que nos dice acerca de este rey. Antes de entrar a la historia de Josías, nosotros sabemos que Amón, dice la palabra de Dios, que solamente reinó 2 años. Fue tan perverso y tan malo que el mismo pueblo de su casa, o sea, la misma gente, los trabajadores de él, hicieron una revuelta y lo asesinaron a los 2 años de reinado. Entonces es por eso que este hombre pues no duró mucho, ¿no? Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. Quien nos puede acompañar ahí en su Biblia lo puede hacer. Lo vamos a leer de manera despacio porque es bien importante, hermanos. Vamos a sacar varios principios de la historia de este rey. Vamos a sacar varios principios para nuestras vidas, para nosotros poderlos poner en práctica en este tiempo. Porque es bien importante que nosotros lo analicemos y veamos que sí se puede vencer, aunque el contexto a nuestro alrededor esté totalmente en contra de nosotros como hijos de Dios. Segunda de Crónicas 34:1 dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén.
Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Aquí nosotros empezamos a analizar principios, hermanos, que él tenía 8 años cuando comenzó a reinar. 8 años. Y dice la palabra de Dios que aún a su corta edad, él buscó adorar a Dios. Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Dios, que no se apartó ni a derecha ni a izquierda, sino que vivió conforme a los caminos de David su padre. Sabemos que Amón era el padre biológico de él. Se refería a David su padre de manera generacional, porque tiempo atrás David, pues venía la descendencia de todos ellos cerca de David. Versículo 3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ya comenzó el trabajo de Josías, hermanos. Fíjense, 8 años después de su reinado, si él comenzó a reinar a los 8 años más 8 años, es a los 16 años. A los 16 años, él siendo un jovencito, ya comenzó a hacer una renovación, comenzó a hacer un cambio en su pueblo, que es lo que necesitamos y queremos nosotros comenzar a sacar esos principios también para nuestras vidas. Dice: y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos de las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y las estatuas fundidas, y desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Versículo 6. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados de alrededor. Él era rey de Judá, pero no solamente se quedó en ese lugar, sino que a las otras ciudades también él entró y empezó a limpiarlas de toda esa idolatría, de todo ese paganismo, de toda esa hechicería que había en ese lugar. Entonces miramos nosotros cómo él no se quedó estático, decir, bueno, nada más en mi espacio. Él se fue mucho más allá. Y continuó y dice en el versículo 7: y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, regresó a Jerusalén. O sea, él se fue y se tiró, vamos llamándolo así, un tour de limpieza o de renovación en las tribus ahí. Versículo 8 es bien importante lo que dice. Mire: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asalia, a Amaasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparase la casa de Jehová su Dios. ¿Se dan cuenta cómo él en su corazón, desde el principio que tomó su reino, el reinado, él quiso, ¿sabes qué? Voy a limpiarlo de ídolos, voy a trabajar, voy a hacer la voluntad de Dios, pero no se quedó solamente ahí, sino que fue más allá. Él en ese momento donde se adoraba a Dios era en el templo que había construido Salomón. Dijo él, lo voy a reparar. O sea, voy a enviar a mis compañeros, a mis trabajadores, a que rehabiliten ese templo, porque sus antecesores, ya sea Amón, Manasés, con todas las cosas que ellos ponían, pues lo habían dañado. No le habían prestado la atención a ese templo que se le tenía que prestar esa atención. Nosotros vamos también a analizar qué implica el templo en estos tiempos, el día de hoy. Cómo es muy importante que nosotros estemos dándole esa atención que se debe. Versículo 14 dice: y al sacar, nos brincamos del 8 hasta el 14, y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Este sacerdote Hilcías, hermanos, era el padre del profeta Jeremías. Él trabajaba con el rey Josías. Dice que este hombre encontró ese libro de la ley, estaba perdido. Imagínense cómo ellos guiaban al pueblo de Dios si ni siquiera tenían ese libro de la ley bien, de una manera clara, que lo pudieran estar leyendo de manera constante. Gracias a Dios y por la misericordia de Dios, Josías empezó a hacer esa limpieza con lo que recordaba o con lo que le habían enseñado acerca de lo que David hacía, o acerca de lo que ellos hacían. Se mencionan que las personas que saben que ese libro es el libro de Deuteronomios. La palabra Deuteronomio significa la segunda ley.
Y ahí venía escrito todos los mandamientos, venía escrito los juicios y las plagas que Dios trae sobre aquellas personas que desobedecen la voluntad de Dios. Si nosotros leemos ahorita nuestro libro de Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que Dios ahí menciona de manera muy clara el juicio y el castigo que Dios trae sobre todos aquellos que se van detrás de los ídolos, que se van detrás de la hechicería, detrás de todo ese ambiente que le agrada a Satanás. Continuamos, versículo 16. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en la mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Entonces ese libro ya lo comenzó a leer Safán, que era un escriba, delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, se entristeció en gran manera. O sea, ¿qué hemos hecho? O sea, empezó a saber lo que mencionaba la Biblia y dice: no puede ser, las plagas o los juicios que se mencionan en este libro van a caer sobre nuestras vidas. Dice el versículo 24: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Eso es lo que Dios ya les había contestado. Y continúa y dice: mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así les diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras de este libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. ¿Se dan cuenta que el Dios al cual le adoraba el rey Josías no era un Dios que estaba indiferente a su oración? A pesar de tanta maldad, de tanto paganismo, de tanta idolatría, de tantas cosas que habían hecho su padre, su abuelo, Dios le dio esa oportunidad a ese rey: ¿sabes qué? No voy a traer este mal sobre ti. Sin embargo, nosotros leemos más adelante que sí vino ese juicio, pero hasta que ya no hubo una persona que estuviera intercediendo o que estuviera haciendo la voluntad de Dios. Continuamos ahí. El versículo 28 dice: he aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Versículo 31 dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y al final del versículo 33 menciona que no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Se dan cuenta? Es precioso, hermanos, como este hombre, a pesar de su contexto, como comenzamos, de que su padre fue un hombre que desagradó en gran manera a Dios. Su abuelo, ni se diga también, fue el que ingresó todas esas esculturas. Él, a pesar de tener 8 años cuando tomó el reinado, no se achicó o no dijo: no, pues así como me enseñó mi padre o mi abuelo, pues así voy a hacer yo. No se quedó él con esa enseñanza. Él en su interior tomó la decisión y dijo: aunque soy joven, aunque soy chico, yo tengo la responsabilidad de servir a ese Dios vivo. Yo tengo la responsabilidad de servir realmente como la palabra de Dios me dice que yo debo de servirlo a él. Es una gran enseñanza para nosotros en nuestros tiempos, porque en ocasiones nosotros podemos decir: pues yo soy así porque así me enseñaron mis padres. Yo soy así porque así se me inculcó a mí. Cuando sabemos nosotros que
que es nuestra responsabilidad nosotros seguir el camino correcto o el camino recto delante de Dios. Los pecados de los padres no van a caer sobre sus hijos. Entonces los pecados de los padres van a caer sobre los padres y los pecados de los hijos es sobre los hijos. Entonces es bien importante que nuestras acciones, que nuestra responsabilidad hoy como cristianos es nuestra responsabilidad. Y nuestros hijos van a tener también su responsabilidad, hermanos. Son principios bíblicos que están escritos desde antes de Cristo. Pero es bien importante que nosotros vayamos analizando, porque este texto tiene un mundo de información, hermanos. La verdad la pensé mucho porque está muy largo, se va a hacer tedioso, pero está lleno de información. Es bien importante para que ustedes lo puedan analizar en su casa de una manera más detenida y lo empiecen a analizar junto con Segunda de Reyes, que también son partes sinópticas, y les va a dar mucha más luz del trabajo que hizo este gran rey. Que nosotros leíamos al principio que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Esa frase está sacada de la expresión que Dios le dijo a Josué cuando iba a conquistar esas tierras que tenía que conquistar. Yo voy a estar contigo, Josué, pero nada más medita en este libro de la ley de día y de noche. Y no te apartes de este libro, medítalo siempre. No te apartes ni a derecha, no te apartes ni a izquierda. Es igualmente, si nosotros queremos ser bendecidos como hijos de Dios que somos, no tenemos que apartarnos de este libro. Pero para no apartarnos, tenemos que conocerlo. Entonces, aquí era el problema de que ellos, estos libros, pues lo tenían perdidos. Se lo encontraron por pura casualidad y por misericordia de Dios. Entonces, y es un gran peligro eso, hermanos, porque podemos servir a Dios a como nosotros nos imaginamos que es la manera correcta de servir a Dios. Sin embargo, eso no justifica esa manera de pensar. Nosotros tenemos que agarrar ese libro y meditar en él todos los días. Tenemos que meditar en su palabra preciosa, porque lo menciona ahí el libro, creo que es en Pedro, dice que es la lámpara, es como una lámpara que alumbra nuestros pies. Y es la palabra profética más segura, hermanos. Es la palabra profética más segura. Entonces, Josías, gracias a Dios, tuvo ese corazón de quebrantamiento, donde él se arrepintió y mandó a quitar de su reino todas las esculturas. Ya leímos todo lo que mandó quitar, estatuas, también incluso mandó a matar a todos los sacerdotes paganos. Digo, o sea que a todos, si no se arrepienten, vámonos, van. Y limpió, dice, toda la casa de Judá, Efraín, Manasés, toda esa parte. Y no solamente se quedó ahí, sino que restauró el templo donde se alababa y se adoraba a Jehová. ¿Cuáles son las reformas que este rey Josías llevó a cabo? La primera la hemos estado analizando, que es eliminar la idolatría. Dios a través de Josías emprendió una campaña para eliminar todos esos ídolos de esos altares dedicados a los distintos dioses paganos que había por toda la tribu de Judá, por todo ese reino. Derribó, mencionamos ahorita ahí en la Biblia, los lugares de adoración, los despojó de su influencia, buscó purificar toda la tierra de esa adoración, de esas deidades paganas. ¿Qué es un ídolo? Nosotros nos podemos preguntar, bueno, pues ¿cómo podemos traer esa enseñanza ahora a nuestros tiempos? ¿Qué es un ídolo? Aquí me tocó escribir, dice, personas o cosas que han tomado el lugar de Dios o ese lugar de preeminencia. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en ocasiones sí podemos tener algo por encima de nuestro Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso bien importante leer la Biblia, porque podemos ser engañados de una manera muy astuta. Satanás es bien astuto, muy astuto. Un ídolo es todo aquello que me impide ver a Dios cuando yo le adoro, cuando yo le busco. Estoy yo buscando al Señor, que le estoy adorando, y viene a mi mente, el trabajo, que viene esto, cómo viene el otro, y al final difícilmente yo tengo una vida real de adoración a Dios. Empiezo mi economía, mi esposa, mi salud, mi cuerpo, el gimnasio. Empiezo a tener muchos pensamientos, muchas cosas, hasta el punto de darle un lugar de máxima importancia por encima de una vida devocional que yo debo de tener. El domingo pasado me gustó mucho algunos principios que mencionó nuestro hermano, el invitado que trajo nuestro pastor, donde mencionó de que nosotros como cristianos debemos de levantar el altar cristiano. En nuestros hogares, como nosotros como cristianos, junto con nuestros hijos, levantar nuestras normas morales. O sea, en ocasiones ya no es muy común dentro de los mismos hogares cristianos. Y así como Josías, él
empezó a meter un cambio en su pueblo, así también nosotros hoy en nuestros días es importante ir llevando a cabo una transformación en nuestras familias. Yo como autoridad espiritual de mi hogar tengo la responsabilidad de empezar a sacar lo que no es conforme del agrado de Dios. La pregunta aquí es, ¿tengo el valor como lo tuvo este rey? No, pues es que esto, no, pues es que lo otro. ¿Tengo el valor? Es algo bien interesante que nosotros como cristianos sí debemos de ser severos, cuando haya situaciones en nuestros hogares que no están edificando a nuestro Dios, o que nuestros hijos lo están utilizando para perder su tiempo. Porque es bien importante, y yo tengo mucho trabajo ahí. Yo tengo un niño de 6 años y Dios, cuando leía y analizaba esta parte, digo, tengo una gran responsabilidad. Mi hijo, o sea, como en ocasiones ellos con el teléfono, cuánto tiempo pasan, aparentemente, bueno, es el teléfono. Es una gran responsabilidad que yo como padre tengo conmigo. Igualmente cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que tengan hijos, tienen esa responsabilidad con su matrimonio o con su propia vida. No solamente los hijos, nuestra propia vida. Entonces, Josías fue un ejemplo. Él comenzó por él. Y él transmitió esa entrega hacia Dios. Si ustedes analizan, hermanos, ¿qué fue después del rey Josías? Otra vez vino el desastre. Otra vez vino lo mismo. Pero mientras él estuvo, dijo, bueno, ya después ya no va a ser mi responsabilidad. Pero mientras yo esté, y como dijo Josué, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Igualmente nosotros como cristianos, mientras nosotros estemos con ese lugar de importancia o de liderazgo en nuestra familia, sabes que en mi hogar se hace la voluntad de Dios. Y debemos de ser contundentes y severos y no solapar el pecado en nuestros hogares. Ni modo, pero así debe de ser, hermanos. Y créeme, la bendición de Dios va a llegar a nuestras vidas, así como llegó con el rey Josías. Dios lo bendijo grandemente, incluso murió él. Cuando murió él, pues sabemos que murió de una manera que no debía de morir, pero al final él no estuvo en guerra. O sea, él quiso interceptar ahí, pero realmente la lucha no era contra él. Vamos a continuar. Entonces sabemos que él eliminó la idolatría, es una de las reformas que él implementó. También él restauró el templo de Jerusalén, lo mencionábamos ahorita hace un ratito, que se llevaron extensos trabajos de reconstrucción, los muros, los atrios, todo eso. Nosotros si leemos ahí en Romanos 12:1, el apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así como en aquellos tiempos se adoraba a Dios en ese templo hecho y construido por manos, sabemos que hoy en nuestros tiempos nuestro templo es nuestro cuerpo, el cual nosotros sabemos que de manera diaria debemos de consagrarnos ante Dios. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios así lo ha implementado en nuestros tiempos. Hay que cuidar nuestro templo, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo de manera correcta. Hay que tener mucho cuidado de la alimentación, los refrescos, las harinas, todo eso que nos hace daño. O sea, se puede hacer, pero todo con moderación, porque de la otra manera estamos afectando ese templo. Y la verdad, cuando nosotros atentamos contra el templo del Espíritu Santo, estamos atentando en contra de ese mismo Dios. Y incluso es fuerte en su palabra, dice que aquel que destruya su templo, él lo va a destruir a esa persona también. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros, así como Josías restauró el templo en Jerusalén, nosotros nuestros cuerpos los cuidemos, sin llevarlos a un extremo de convertirlo en un ídolo. Porque hay muchas personas, y a lo mejor en algún momento nos ha pasado a todos, tratamos de darle un énfasis a nuestro cuerpo que va más allá de lo que debe de ser. Los cuidados, las cremitas, el gimnasio, esto, y le enfocamos tanto tiempo que descuidamos a Dios. No digo que no lo cuidemos, tenemos que cuidarlo porque es importante. Sin embargo, hay que darle siempre las prioridades. Y la prioridad mayor siempre va a ser buscar ser agradables o de ser nosotros para la gloria de Dios. Él dice que otra vez volvió a poner lo que es la Pascua. La Pascua ya la habían quitado. Se ha mencionado mucho acerca de la Pascua, que es el Pesach. Cómo Dios a través de la Pascua hacía recordar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel,
pues cómo Dios lo sacó del pueblo de Egipto con mano fuerte, otra vez lo volvió a restaurar. Nosotros en nuestros tiempos también, el mismo Jesús lo instituyó, que hagamos esto en memoria de mí, menciona él en la Santa Cena. Tenemos que recordar, hermanos, nosotros de manera constante que Jesús va a regresar. Y que un día nosotros, así como Él estuvo con sus discípulos en esa cena, nosotros va a haber un día donde estemos sentados a la mesa con nuestro Señor y con nuestro Salvador. O sea, no lo olvidemos. Así como Josías, aquí en este caso, recordó, en aquellos tiempos del rey David celebraban lo que era la Pascua y se dejó de hacer. Lo voy a volver a implementar. Así nosotros en nuestros tiempos, aprovechar momentos en nuestros hogares para recordar que Jesús va a regresar por nosotros. Y así como nosotros nos sentamos en nuestra mesa, un día pronto vamos a estar sentados juntamente con Él. No sé cómo va a ser esa situación, va a ser una mesa muy grande, si es simbólico, si es, no sé, ¿no? Pero su palabra así lo menciona. Y vamos a estar sentados a la mesa con el Señor. Es algo precioso, es algo maravilloso, que son palabras de aliento y de esperanza para nosotros como cristianos que somos. ¿Para qué otra reforma hizo lo que es el rey Josías? Derribó todos los lugares altos, dice. Los lugares altos, me imagino, y fíjense, de una manera, pues no puede ser coincidencia, ¿no? O sea, ya ve que se aprovechan ahorita los lugares altos para construir muchas cosas, sí, de cosas religiosas, vamos llamándolo así, para no nos vamos a meter mucho en ese tema. En aquellos tiempos ya se utilizaban las partes altas, la lomita acá, la lomita allá, para ahí en esas partes altas a poner ya los estatuas o lugares de adoración a las distintas deidades paganas que existían. Créanme que es algo que aún se sigue viendo. Aún Satanás sigue utilizando partes altas para la adoración de cosas ocultistas, de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este hombre mandó eliminar y arrancar todo desde raíz ahí. Dice que fue una medida crucial para purificar la adoración de Jehová. Destituyó a los sacerdotes corruptos y también restauró la lectura de la ley, que es donde me quiero centrar un poquito más. Cuando ellos se fueron a reconstruir el templo, se encontraron por voluntad de Dios, aquí sí, ese libro de la ley. Y cuando comenzaron y empezaron a leerlo, se empezaron a dar cuenta de todo lo que ahí se mencionaba. Dice la Biblia que Él se restauró la lectura de la ley. De ahí en adelante, de manera en las sinagogas, en el templo, se tenía que empezar a leer el libro de la ley. Y empezaron a leerla, porque es bien importante. Nosotros nos damos cuenta que es tan importante, hermanos, que nosotros restauremos eso también en nuestros hogares. O sea, sabemos que es la palabra de Dios, ya todos lo sabemos. Sabemos que Dios habla a través de la Biblia. Sabemos muchas cosas de la Biblia. Pero el hecho de no meditarla de manera diaria, el hecho de no memorizarla de manera diaria, pues nos lleva a que se nos olviden algunas promesas que Dios tiene para nosotros aquí en la Biblia. Se nos olvidan y nosotros comenzamos a vivir esa vida natural, esa vida secular que todo el mundo lleva. Y créanme, nosotros no somos iguales. Nosotros ya hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, ya no pertenecemos a este reino. Dice la palabra de Dios que desde el momento que Él nos compró, nos transportó o nos va a llevar a su reino. Estamos aquí de pasada, vamos a nosotros a otro lugar y nos damos cuenta que a través de la Biblia es la que nos va a ilustrar el camino que nosotros debemos de seguir, los pasos que debemos de dar, la manera que debemos de hablar, cómo nosotros debemos de comportarnos, porque aquí está el alimento, esta es la medicina, esta es la luz, es la espada que nos va a ayudar a luchar, porque así como Josías implementó todas estas reformas, lo tuvo que hacer con violencia. O sea, cómo mandaron a asesinar a todos esos sacerdotes paganos, idólatras. Así nosotros tenemos que pelear con la palabra de Dios. Y ahora en estos tiempos, pues no nos vamos de manera literal a matar gente o a hacer ese tipo, sino de manera espiritual. Dice su palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. O sea, tenemos una verdadera lucha nosotros como hijos de Dios. Pero también su palabra dice que nuestras armas son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. O sea, tenemos, hermanos, toda la provisión para nosotros ser eficientes y eficaces en las reformas que tenemos que implementar en nuestras vidas, en nuestras familias.
tenemos todo. Es importante, así como Josías restauró esa lectura, que nosotros lo hagamos, hermanos, diario con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Si no son convertidos, nosotros podemos estar orando, intercediendo por ellos. Hay que estar ayunando, hay que estar orando, hay que pelear la buena batalla. Pero no nos quedemos apáticos, porque Josías ya era rey. Él podía haberse quedado, bueno, pues ya vienen las cosas así está todo lo demás, yo me quedo como estoy. No, él implementó reformas en su vida. Así nosotros poco a poco sabemos que todavía no hemos llegado a la estatura de la plenitud del hombre perfecto. Entonces tenemos todavía que nosotros seguir trabajando y seguir reformando nuestras vidas día con día por medio de su palabra. Y esa reforma interna nos va a producir acciones externas. Pero es importante que inculquemos esos altares en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra esposa, y lo hagamos diario. Levantémonos en las madrugadas, hermanos, en las mañanas, a mediodía, cuando vayamos en nuestro carro o en el camión o donde quiera que vayamos meditando su palabra. Es la única manera de cómo nosotros vamos a ser verdaderamente bendecidos de parte de Dios. Es la única manera. Josías empezó a buscar a Dios. Necesitamos cristianos que verdaderamente busquemos a Dios. Necesitamos cristianos que verdaderamente busquemos a Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de someternos a Dios y de esa manera resistir al diablo, y es cuando Él va a huir de nosotros. No lo hagamos al revés, porque nos vamos a llevar un gran problema. Porque hay personas que quieren resistir a Satanás sin someterse a Dios. Y créanme, no tenemos nosotros la fuerza ni la capacidad para luchar en contra de él. Es la única manera para poder ser eficientes y eficaces en la pelea y en la lucha que tenemos, es a través del sometimiento a Dios. A través del sometimiento a Dios. Entonces Josías empezó también lo que es odiar el pecado. Obviamente cuando nosotros nos metemos más con Dios, empezamos a leer su palabra, de manera automática vamos a empezar a separarnos más de lo que es el pecado. Y es bien importante, hermanos, que nosotros le demos la gravedad que el pecado tiene. Es tan grave el pecado que hizo a Jesús bajar del cielo a entregar su vida por nosotros. Dice el libro de Filipenses que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sus atributos, se despojó de todo lo que Él tenía para venir a ocupar el lugar que nosotros merecíamos, para venir y satisfacer la voluntad perfecta que el Padre requería. Entonces, ese hecho de que Jesús llevó a cabo para venir a morir por nosotros es porque sabía la gravedad que el pecado conlleva. No había una sola persona sobre la tierra que pudiera satisfacer la voluntad de Dios de manera perfecta como lo hizo Jesús. No había uno solo. Entonces es tan grave el pecado, hermanos, que el creador de todo lo que existe soportó humillaciones, burlas, latigazos, esa corona de espinas, las espinonas palestinas, imagínense, más de 10 centímetros de largo, cómo se incrustó en su cráneo. O sea, hemos estado nosotros analizando un poquito acerca de las últimas horas de Jesús, cómo Él sufrió. Y es algo que digo yo, no lo alcanzo a comprender. Aquel que tenía todo el poder, aquel que tenía la oportunidad de decir, bueno, voy a crear una nueva raza, un nuevo mundo, un nuevo universo, lo que Él hubiera querido, lo hubiera podido hacer. Sin embargo, no lo hizo. Es porque nos ama. Es porque Él nos ama de tal manera, hermanos, que ha proveído para que todos aquellos que nos acerquemos a Él, nos alejemos más del pecado. Pero de verdad, que no rebajemos nuestras normas morales y que bueno, no es tan malo. O sea, nosotros poco a poco, hermanos, debemos de ir levantando nuestras normas morales. Señor, ayúdame a yo comprender y entender que a lo que tú le llamas pecado, yo también le llame pecado. Ayúdame, Señor, para no solaparlo, porque en ocasiones nos autoengañamos y bueno, esto no es tan malo. Pero el problema es que te va jalando, es como cuando tiran el anzuelo y va a los que saben pescar con anzuelo, se dan cuenta, ¿no? Lo atrapan un pecadito ya y se lo trae arrastrando hasta que lo saca del agua al pez. Así nosotros como cristianos es importante que no mordamos el anzuelo, que nos demos cuenta nosotros lo que no es correcto delante de los ojos de Dios y empezar a separarnos, a empezar a romperlos, a empezar a desterrarlo de nuestras vidas. En Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di
por profeta a las naciones. Cristiano, amigo, hermano, créeme, no eres un accidente. Si tú estás aquí, es porque Dios ya te tenía desde antes de la fundación del mundo en su mente. Lo hemos mencionado en varias ocasiones en nuestras enseñanzas cuando impartíamos lo que son los discipulados. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos tenía en su mente. No soy un error, no soy una equivocación, no soy un producto de la casualidad. Es algo bien planeado por Dios. Entonces, eso nos ayuda a nosotros como cristianos para decir, hey, es cierto. Entonces, si Dios ya me tenía planeado, si Dios ya me tenía en su mente, es porque tengo un propósito, es porque tengo un objetivo en mi vida, es porque hay algo preparado por Dios para mí. Así como este rey, Dios lo usó para llevar a cabo una reforma en el pueblo de Judá, el pueblo de Leví, así también Dios puede llevar una reforma y una transformación no solamente en mi vida personal, sino en mi familia, en mi iglesia, con mis familiares, en mi trabajo. No nos achiquemos porque digo, no, es que no tengo la preparación suficiente para hablarle a alguien de Dios. El rey Josías tenía 8 años. Él tenía 8 años y tomó la decisión en contra de lo que había hecho su padre. A los 8 años, mi niño tiene 6. Yo lo veo y digo, bueno, ¿tienen madurez? O sea, ¿cómo lo hizo? Este muchacho seguramente tuvo un tutor, gracias a Dios. Y a los 8 años posteriores, él ya empezó a tomar decisiones contundentes en su vida. Así nosotros, hermanos, si tú tienes poco tiempo en el camino de Dios o tienes mucho, pero lo importante es no te eches para atrás, no solapes con el pecado. Así como este rey Josías quiso agradar a Dios y no apartarse ni a derecha ni a izquierda, así también nuestras vidas. Aferrarnos más a Él. Si me digo que soy cristiano, agárrate de Él y no te sueltes. No te sueltes, aférrate. Así como Jacob se aferró al ángel hasta que recibiese su bendición, así nosotros aferrémonos a sus promesas. Las promesas de Dios es lo más seguro que puede haber, hermanos. No es nuestra capacidad intelectual, no es nuestra economía, no es nuestra salud, no son nuestros amigos, no son nuestras relaciones. Lo más seguro que tenemos es la palabra, las promesas de Dios para nuestras vidas. Y si Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, es una realidad. No dudemos, que no haya una sombra de duda en nosotros, sino que estemos bien firmes. Y me gusta mucho un texto del Antiguo Testamento que dice que hay que agarrarnos de Jehová, que hay que agarrarnos y afirmarnos en Él, así como el monte de Dios de Sión está firme, que no se mueve, dice. Que así sea nuestra fe, una fe inquebrantable, una fe que aunque venga la ideología de género, que aunque venga esta otra nueva filosofía, que aunque venga aquello, yo tengo la palabra profética más segura, a la cual hago bien afirmarme a ella todos los días, no cada domingo, no cada miércoles. Necesitamos lavarnos con esta agua limpia diario, hermanos, diario, de las impurezas que nuestros ojos, que nuestras mentes, que nuestra boca tiene, porque es una realidad. Pero si esta agua limpia, esta agua pura, esta leche que no está adulterada, no la bebemos diario, se nos va a complicar un poquito el panorama en nuestras familias o en nuestras vidas personales. Y termino ya con esta conclusión de que si queremos una reforma en nuestras vidas, si queremos que Dios nos use, nos bendiga, nos levante, seamos severos contra el pecado. No contemplemos, hermanos. Despojémonos de todo lo que no le agrada a Dios. Si a Dios no le gusta, ¿por qué a mí sí? Si Dios no le gusta el pecado, ¿por qué yo voy a coquetear con Él? No. ¿Por qué lo vamos a practicar? Honremos a Dios con nuestras vidas y Él nos va a honrar a nosotros. Ser un creyente radical como Josías tiene un alto precio, es verdad. A lo mejor se sufre, a lo mejor posiblemente podamos sufrir humillaciones,
lo que sea que podamos sufrir, pero vale la pena por el galardón que vamos a tener nosotros en el cielo. Y no solamente ese galardón, sino por los beneficios que nosotros vamos a mirar en nuestra vida, nuestros hijos, nuestros matrimonios. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, hermanos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene y nos pide que seamos irreprensibles, así como este rey Josías. ¿Tú sabes qué? Yo voy a eliminar y voy a raer todo lo de idolatría, toda la fornicación, hechicería, todo lo que había. Así también nosotros, guardarnos irreprensibles para esa venida que está cercana. Amén. Les invito a que nos pongamos.